La bienvenida a un nuevo episodio de Si hubieras sabido esto antes, el podcast en el que te voy a hablar de la habilidad de comunicación creativa y oratoria. Es una habilidad que a mí me ha cambiado la vida y por eso quería tanto compartir contigo esta habilidad. El podcast en el que te vengo a traer un montón de tips, consejos y sobre todo a que explores y a que conozcas en más profundidad qué es esto de comunicarnos de forma más efectiva. En el episodio de esta semana te vengo a hablar de una de las habilidades de comunicación que a mí más me gusta y que me parece más interesante de todas, que es la de empatía. Y no empatía así sin más, sino empatía táctica. ¿Qué es esto de la empatía táctica y cómo te puede ayudar no solo a gestionar cualquier tipo de conflicto de una forma muy elegante y viendo el resultado de situaciones de conversación donde en otras ocasiones tal vez te quedaste sin saber qué decir, te quedaste como tierra trágame ahora en este momento? Con esto de la empatía táctica vas a ver una de las estrategias que utilizan los negociadores que más experimentados. Llegué por aquí porque hoy te traigo en qué consiste esto de la empatía táctica y cómo puedes empezar a ponerlo en práctica en tu comunicación. One, two, three, four. La idea de empatía táctica, este concepto, lo acuñó por primera vez Chris Voss. Chris Voss es un ex negociador del FBI de Estados Unidos. Negociando en el FBI en complejas situaciones de rehenes, Chris Voss empezó a desarrollar un montón de técnicas y entre ellas está la de la empatía táctica. Antes de explicarte en más profundidad en qué consiste esto de la empatía táctica, te quería traer un ejemplo con un programa documental que se llama Couples Therapy. Es terapias de pareja en español. Y esta es una serie protagonizada por Orna Guralnik, que es la terapeuta, y lo más bonito es que es una serie que nos lleva a través del uso de las cámaras, ¿no? Meter las cámaras en el interior de la sala de una terapeuta y nos lleva a ese tipo de conversaciones donde se utilizan la escucha activa y esta empatía táctica de forma magistral. Tenía muchísimas ganas de traerte a Orna Guralnik como ejemplo, no solo de este tipo de empatía, la empatía táctica, sino también de la escucha activa. En mi caso, yo cuando pienso en cómo he ido evolucionando como comunicadora a lo largo de los años y pienso un poco en la Ana del pasado, ¿no? Y miro hacia atrás y me acuerdo de muchos amigos decirme: Ana, escucha, estás interrumpiendo. Y es que las personas que hemos nacido con esta energía de comunicación, ¿verdad? De querer comunicar, a veces lo que nos ocurre es que nos olvidamos de lo que es realmente la comunicación efectiva, y es que comunicar bien no es comunicar más, no es hablar más en la conversación. Comunicar bien tiene mucho que ver con escuchar y con la escucha realmente activa. Y me acuerdo que hace tiempo te traía una película también que se llama Sound of Metal, de un batería que se quedaba sordo, que hablaba el actor de cómo al interpretar a un personaje de un batería que se queda sordo como actor y el tener como que aprender lenguaje de signos, empezó como a entender con todo su cuerpo lo que era realmente la profundidad de una escucha realmente activa. La escucha activa nos lleva no solo a escuchar las palabras, nos lleva a escuchar lo que hay detrás de las palabras y nos lleva a escuchar las emociones. Y ahí es donde empieza sobre todo la empatía táctica. Esto es algo que Orna Guralnik hace en terapia de pareja en esta serie documental de una forma maravillosa, no solo también en la forma en que utiliza el tono de voz, es un tono de voz calmado, muy tranquilo. Ella acompaña a sus pacientes y crea un espacio muy seguro, con mucha confianza, para que ellos puedan expresarse y puedan sentirse que pueden ser vulnerables, ¿no? Y crear esos espacios no es nada sencillo. Y para ello tenemos que utilizar la comunicación con todas sus herramientas, utilizando cada nota y cada tono de una forma que consiga esa armonía. Ella utiliza, por ejemplo, la forma en que usa su voz. Quiero que lo veas en los ejemplos, cómo utiliza la voz. El tono de voz es grave, es un tono de voz calmado, muy tranquilo. Se mantiene muy en el momento presente, tiene una atención y un foco increíble en los pacientes. Y la forma en que utiliza la escucha activa y la empatía táctica, que te voy a explicar a continuación, es una maravilla. Y tenía muchas ganas además de traerte como ejemplo terapia de pareja, Couples Therapy, porque es un gran ejemplo de una serie que está como que ha llevado un poco a la pantalla lo que es el trabajo de una terapeuta. Y es que en España
ya está cambiando la conversación sobre salud mental. Es algo que viene mucho, que traemos mucho de la pandemia y que empieza a notarse, se empieza a hablar más de salud mental, se empieza a normalizar más esto. Gracias a programas como este, la percepción pública sobre la terapia de pareja está cambiando. Es verdad que no es lo mismo, este es un programa que está situado en Estados Unidos, entonces la cultura americana es diferente, el tipo de problemas, las parejas, sus problemáticas, algunas tienen un elemento cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos el elemento del racismo es muy diferente, tiene un peso social y cultural enorme que no tenemos en España, ¿no? En España tal vez se puede ver más en el aspecto clasista o del estatus. Hay diferentes aspectos, ¿no? Si queremos irnos a lo cultural y a lo social, pero sí que hay temas muy universales y te aseguro que es una serie que vas a disfrutar muchísimo, aunque no sea una serie que ocurra en nuestro país. Es una serie muy recomendable porque nos acerca a este tipo de terapia, nos acerca a este tipo de comunicación y nos ayuda a ver lo increíblemente efectivo que es el empezar a utilizar estas estrategias y ver cómo lo hace Orna. España, aunque se han dado pasos hacia la normalización de la salud mental, aún persisten algunos tabús y estigmas en torno a la terapia de pareja, y me gustaría mucho saber si eres alguien que conoce o que has hecho terapia de pareja o te suena algo, es la primera vez que escuchas hablar de esto, de este programa. Me gustaría saber mucho lo que opinas en comentarios. Hay un estudio de la Confederación de Salud Mental en España que el 40% de la población considera que su salud mental no es buena, y el 40% es un porcentaje enorme de nuestra población, lo que indica una creciente conciencia sobre la importancia de abordar estos temas. Sin embargo, la percepción de la terapia de pareja como un recurso exclusivo para situaciones extremas aún persiste en algunos sectores de la sociedad, y es que muchas veces pensamos que, solo cuando estemos fatal, cuando vayamos a dejarlo, cuando nos vayamos a divorciar, entonces vamos a terapia de pareja. Lo que nos propone, por ejemplo, este programa es que la terapia de pareja es algo que deberíamos de hacer desde el principio de la relación, y que aprender estas técnicas de comunicación efectiva, estas técnicas de escucha activa nos pueden ayudar a salvar cualquier relación, porque muchas de los grandes problemas que tenemos en las relaciones de pareja, sin duda hay muchos más, pero el de comunicarnos de forma efectiva, el de comunicarnos para escuchar realmente al otro, salvaría muchísimas relaciones. Es que este es un enfoque que se trabaja mucho desde la comunicación no violenta. La comunicación no violenta fue desarrollada por Marshall Rosenberg en los años 60. Escuchando a Marshall Rosenberg y a su historia es fascinante, ¿vale? Porque Marshall Rosenberg comenta cómo él aprendió muchas de estas técnicas como psicólogo trabajando en situaciones de conflicto, pero en situaciones de guerra, en conflicto, en campos de refugiados, y cómo él llegó a esta comunicación no violenta. La no violenta no supone que seamos pasivos ante la violencia, es todo lo contrario. Supone cómo realmente podemos gestionar mejor y mediar en situaciones de conflicto, y cómo llegar a entendernos mejor unos a los otros. A mí me parece un enfoque fascinante. Si no lo conocías, el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta, es una muy buena forma de introducirte en esta manera de comunicar. En palabras de Marshall Rosenberg, la comunicación no violenta nos ofrece un lenguaje y un conjunto de habilidades para crear una conexión empática y sincera con nosotros mismos y con los demás. Porque al final, recuerda, la comunicación habla de ti, habla de tu historia, y cómo comunicas es cómo somos, y cómo comunicamos es cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Entonces, todo conflicto al final es un reflejo de un conflicto al final interno, y eso es un poco de lo que habla también Marshall Rosenberg a la hora de entender cómo mejorar nuestra comunicación para hacerlo de esa forma no violenta. Pero ahora vamos a esto de qué es la empatía táctica y por qué te vendría súper bien empezar a utilizarla y aplicarla en tus conversaciones, sobre todo cuando son extremadamente difíciles o te ves envuelto en una situación con una persona altamente conflictiva. Y utilizar estas estrategias te pueden salvar de más de una situación y te pueden ayudar mucho a gestionar ese tipo de situaciones conversacionales. ¿Vale? ¿En qué consiste esto de la empatía táctica? Pues como te decía, es una técnica que nos trae Chris Voss, este ex negociador del FBI. Y la empatía táctica, a diferencia de la empatía, que la empatía es ponernos en el lugar del otro, es entender su realidad emocional sin juzgarla, y no significa que sintamos las emociones de la otra persona. Yo puedo entender tu realidad emocional, puedo entenderte, y eso tampoco quiere decir que esté de acuerdo contigo. Es decir, tal vez no estoy de acuerdo con tu ideología, con tu opinión o con tus argumentos, pero lo respeto y puedo entender por qué has llegado a esas conclusiones, puedo entender tu realidad, y eso es la escucha
activa al final empieza por esa empatía, por ese tratar de entender la realidad emocional y las motivaciones emocionales de la otra persona, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Pero la empatía táctica lo lleva un poco más allá. La empatía táctica que nos propone Chris Voss habla de dos mecanismos esenciales que puedes utilizar en esta empatía táctica, que son el etiquetado y el reflejo. El etiquetado consiste en, como si fueras un poco un detective, profundizar, entender cuáles son las motivaciones emocionales de la otra parte, cuál es realmente su interés y su intención emocional detrás de lo que está diciendo. Eso es etiquetar e identificar emociones. Para eso está claro que tenemos que empezar a aplicar mucha agilidad emocional, esta inteligencia emocional, para primero entendernos a nosotros, entender qué emociones estamos sintiendo en nuestro cuerpo en cada momento, empezar a entender nosotros nuestra propia realidad emocional para poder así entender la de la otra persona. Así, por ejemplo, muchísimas conversaciones que escalan a nivel de conflicto no tienen que ver con el tema del que creemos que va la conversación. Y es que muchas veces la persona con la que hablas no es la persona que ves. Es decir, hay muchas capas subyacentes detrás de cada momento de comunicación. Por eso la comunicación siempre se va a algo mucho más profundo, que es entender nuestras verdaderas motivaciones, nuestras motivaciones emocionales más sinceras y auténticas. Por ejemplo, imagínate que voy con mi pareja a comprar un detergente al supermercado y empezamos a escalar en una discusión que acabamos hasta gritándonos el uno al otro. En la mitad de la discusión yo le digo a mi pareja que no me entiende, que le estoy hablando de que sí que este es un detergente mejor, pero mi pareja me empieza a hablar de un montón de números y de cifras que hacen que mi elección de detergente sea errónea. Y claro, yo lo veo como un ataque personal. Es lo que mi pareja no está entendiendo, que detrás de esa conversación de la que aparentemente estábamos hablando de detergentes, la realidad es que yo siento que no me está escuchando y que no valora mi opinión. Por eso, las verdaderas intenciones y motivaciones emocionales detrás de una conversación son la base del etiquetado. El identificar las emociones que está sintiendo la otra persona, parece que estás enfadada cuando me dices esto, parece que te has sentado mal hablar de este tema. De esta manera estamos etiquetando y haciéndolo con frases como suena que, parece que, sacándonos un poco de la ecuación, ¿vale? A veces utilizamos mucho ese yo, tener cuidado con cómo usamos ese yo a veces en este tipo de situaciones de conflicto, porque se puede ver como un ataque a la otra persona. Tenemos que tener cuidado con cómo usamos aquí nuestra comunicación y utilizando suena que, parece que, se consigue mucho más ese etiquetado de forma eficaz. Luego, otra cosa que nos comenta Chris Voss, además de usar el etiquetado, es el reflejo. El reflejo, que tiene mucho que ver con esto de las neuronas espejo, tiene que ver que al yo imitar tu lenguaje corporal, estoy reflejándote como si fuera un espejo, o bien estoy también reflejando cuando repito las últimas palabras que has dicho. Imagínate en esa situación hipotética que te digo de los detergentes. Si yo utilizo un reflejo de una forma muy sencilla, puede ser, yo digo, quiero comprar este detergente. Este detergente, eso sería una forma de reflejar, es decir, repetir esas últimas palabras que ha dicho la otra persona, utilizando el etiquetado y el reflejo, consigo que la persona se sienta escuchada, consigo que entienda que me importa aquello que está sintiendo y que la estoy escuchando de verdad. Y la mayoría de las veces eso es lo que ayuda muchísimo a desescalar en estas situaciones de conflicto, porque muchas veces eso se produce porque nos vamos a un cerebro más emocional, a esa activación de la amígdala, de esto habla mucho Chris Voss también, esta parte más de neurociencia, de entender cómo funcionan nuestros cerebros. Y esa es la respuesta como comunicadores también, la pasivo-agresividad, la pasividad, la huida, son respuestas muy habituales en situaciones donde nos sentimos atacados. Por eso, si eres un negociador efectivo, empieza a utilizar el etiquetado y el reflejo, te va a ayudar a desescalar, a que la persona se sienta segura, con confianza, y eso va a cambiar mucho la conversación a tu favor. Eso es exactamente lo que hacen pues muchos terapeutas, muchos psicólogos trabajando con sus pacientes. Es un poco la técnica de comunicación que utilizan, esa escucha activa y esa empatía táctica. Vamos a ver cómo lo hace Orna Guralnik en estos ejemplos para que lo veas en acción y veas realmente cómo se está utilizando la empatía táctica. I think every time you feel a feeling, you curse to cover it up. Fíjate aquí cuando dice, you can swear, that's okay, but it feels like you're using that to avoid some deeper emotions.
Puedes decir palabrotas, no pasa nada, pero parece que las usas para evitar ciertas emociones más profundas. Esta observación es muy poderosa porque revela un patrón emocional oculto. Es el uso de ese lenguaje agresivo, de esas palabrotas, que puede ser una forma que tiene esta paciente de protegerse de esos sentimientos más vulnerables, como puede ser el rechazo, la tristeza, la inseguridad. Es algo que nos ha pasado a todos. Cuando hemos usado alguna palabrota o alguna palabra fuera de lugar, está claro que detrás de esos enfados siempre hay una necesidad de proteger esa parte nuestra más vulnerable. En nuestra comunicación a veces hacemos ese viaje, ¿no? Nuestra historia de origen, el origen real de muchas de esas heridas que están en nuestra infancia. Este trabajo de las sombras del que habla Carl Jung, de entender que hay muchos de esos patrones emocionales que tienen el origen cuando éramos pequeños, pequeñas, y que muchas veces aprendimos entonces a ocultar nuestras emociones más vulnerables para evitar conflictos, para protegernos de ese dolor emocional. Entonces ahí es el origen, ¿no? Donde se crea esa extremada complacencia, esa incapacidad de poner límites, de que nos sentimos muy culpables si lo hacemos. Y perdemos mucho nuestro poder de ser asertivos y de comunicar las cosas que necesitamos y que queremos, o de reprimir ciertas emociones. En este contexto, Orna utiliza esa empatía táctica, como ves, para señalar suavemente este patrón y así está ayudando a esta persona a tomar conciencia de sus propios mecanismos de defensa sin sentirse atacada o juzgada. Esto permite que la persona explore esas emociones de forma mucho más profunda en lugar de quedarse atrapada en esa superficie de la ira. Y cuando nos quedamos atrapados en esa superficie, es lo que te comento de a veces cuando estamos con nuestra pareja y hay una gran discusión muy acalorada. En una situación de trabajo se ocurre, ¿no? Con el trabajo y hay una discusión o hay algo que sale un poco de la norma a la hora de comunicarnos, una situación de trabajo complicada. Muchas veces es porque el tema de conversación del que estamos hablando no es la verdadera motivación emocional detrás de eso. Hay emociones detrás que nos están tratando. Se está escalando el tema, se está llevando por otros derroteros sin tratar y realmente dar con la solución que es el origen del conflicto. Por eso es tan interesante cuando vemos programas como este de terapias de pareja, entender que estas herramientas, estas habilidades, estos mecanismos, no es solo cuando se llega a un nivel extremo, por ejemplo, imaginaos en terapia de pareja, pues que ya nos vamos a divorciar, ¿no? No, se tiene que trabajar mucho antes. Por eso son herramientas que nos ayudan un montón y la comunicación, no solo en la pareja, sino en todas las relaciones que tenemos, es clave y la escucha activa, si empezamos a escucharnos un poco mejor, a empatizar un poco más con el otro, esto nos ayuda muchísimo a evitar muchos conflictos, a llevarlos de otra manera y a mejorar mucho nuestras relaciones, que siempre empieza por la que tenemos con nosotros mismos, que es sin duda la más complicada de todas. La empatía táctica la podemos usar para un montón de cosas en comunicación, entre ellas una que nos cuesta mucho a muchos de nosotros, que es esto de poner límites. ¿Cómo poner límites de forma eficaz? Está claro que poner límites de forma eficaz no es decir simplemente no quiero ir al cine contigo, imaginaros, ¿no? O no quiero hacer esto. Eso no sería poner límites de forma efectiva. Poner límites de forma efectiva implica el empatizar con la otra persona, el entender su frustración por el hecho de nosotros poner el límite, pero también poner el límite y decir nuestra necesidad a la hora de ponerlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, un ejemplo práctico que quería traerte, que es algo que muchos de vosotros me comentáis, el tema de los emails y de, por ejemplo, la atención, ¿no? Que no tengo un horario de atención y de estar aquí respondiendo emails a toda hora, y cómo puedo hacer para comunicar de una forma asertiva y de una forma respetuosa esto, algo tan sencillo como la atención de los correos a la hora de responder mails, por ejemplo. Por ejemplo, I appreciate your dedication, but I've noticed that handling these requests outside of work hours is affecting my work-life balance. Will it be possible for us to coordinate these collaborations during office hours instead? Realmente aprecio tu dedicación, pero he notado que atender estas solicitudes fuera de horario laboral está afectando mi equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Sería posible que coordináramos estas colaboraciones dentro del horario de oficina en su lugar? Como ves, esta forma de poner límites sigue esta formulación de la empatía táctica, porque estoy identificando la emoción del otro, esa frustración, y también estoy teniendo en cuenta lo que yo siento, mis necesidades, y doy una solución posible
a la vez que pongo ese límite, ¿no?, a la situación. Esta es una muy buena manera de ver cómo tú puedes también poner límites si consideras que lo necesitas en un montón de situaciones, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y hasta aquí llegamos al final del episodio de hoy, donde hemos visto qué es esto de la empatía táctica y cómo puedes empezar a ponerla en uso en tu vida, en tus conversaciones. Te animo muchísimo a que lo hagas, y que si lo haces y te salva de alguna que otra conversación complicada y te das cuenta de lo increíblemente útil que es tener este tipo de habilidades y empezarlas a integrar y a utilizar en tu comunicación, me encantará muchísimo que lo compartas conmigo, que me lo digas, o si te lees el libro de Comunicación no violenta de Balsam Rosenberg, que te lo recomiendo un montón, o el de Chris Voss, que se llama Romper la barrera del no, uno de los mejores libros sin duda que he leído sobre el tema de negociación. Y ahora la cosa es empezar a aplicar estas estrategias en nuestra vida, en nuestro trabajo, y ver cómo funcionan. Y ya sabes que aquí estamos para practicar juntos esta habilidad, así que me encantará que lo compartas con el resto de nosotros y de nosotras, y que lo compartamos juntos y empecemos a practicar esta habilidad todos juntos, mejorando nuestras relaciones y viendo el increíble efecto que tiene el aplicar esto de la empatía táctica. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Por aquí, para el siguiente vídeo, te voy a traer muchos más consejos de esta increíble habilidad de comunicación creativa.